Bueno, como han visto, vamos a empezar una nueva etapa en este camino, un camino largo, amplio, que tendrá sus vericuetos, pero la nueva etapa tendrá que ver con los amaneceres en el camino. No será ya el atardecer, sino el amanecer. Y el amanecer tiene relación a algo que ha ocurrido los días 16 y 17 de junio en Madrid y lo que ocurrirá a lo largo de estos próximos años hasta 2028-2030 dentro del Opus Dei. ¿Qué ha ocurrido en Madrid? Pues en Madrid ha ocurrido un congreso histórico sobre el Opus Dei. Es el primer congreso histórico. ¿Qué va a ocurrir el 2028 al 2030? Lo que ya el prelado indicó en su última carta para todas las personas, miembros de la obra, cooperadores, amigos y vamos a decir también, ¿por qué no?, curiosos que quieren saber qué es lo que va a pasar en el centenario de la fundación del Opus Dei. Entonces, me he propuesto hacer paradas al amanecer. Ya no vamos al atardecer, ya no veremos caer el sol, ya no haremos consideraciones de ese estilo, sino veremos en el amanecer. Y esos amaneceres serán diversos. Por supuesto que muchas cosas han surgido de estos 2 días que posiblemente puede ser que los encontremos posteriormente en YouTube. En este momento no están todavía. Del Congreso de Historia del Opus Dei, el primer Congreso Internacional de Historia del Opus Dei, centrado muy especialmente en España, dado que los inicios de la obra estuvieron en España, pero que se está haciendo, digamos, a través de las nuevas tecnologías con gente de todo el mundo. Yo mismo aquí en Venezuela, como una simple espectadora, periodista y queriendo muchísimo la historia del Opus Dei, he dedicado un poco de tiempo para meterme, para escuchar, para aprender, para ilusionarme, para sacar consecuencia y con el deseo también de poder transmitir a muchas lo que ha ocurrido. Claro, los periodistas no tenemos el aparato metodológico de los historiadores. Los periodistas vamos reseñando los acontecimientos que luego los historiadores van a ir estudiando cara a un futuro. Pero bueno, en este congreso se ha hablado de todo. Por supuesto, del fundador, de San José María, del desarrollo de las primeras vocaciones de la obra, tanto de numerarios como de numerarias, como de agregadas, que eso concretamente le vamos a dedicar un espacio concreto porque la primera agregada del Opus Dei es una mujer hispano-venezolana que vivió en Venezuela desde el año 58, 57, 1957, 58, y que murió en Caracas el 2016. Una agregada que se llama Elena Blesa. Bueno, a ella le dedicaremos su tiempo. Y vimos también los primeros sacerdotes diocesanos que formaron parte del Opus Dei, los primeros supernumerarios, como ya dije antes. Bueno, entonces vamos a ver historia de muchas de esas mujeres. A lo mejor no en orden de aparición, sino en orden a lo mejor de recuerdos o de lo que sea. A muchas de esas primeras mujeres tuve la suerte, porque Dios lo quiso así, de conocerlas. Incluso que ha quedado diríamos, en ese tercer intento de nuestro padre de la sección de mujeres, que ha quedado como primera, podríamos decir, fue Lola Fisac. Esta mujer, esta numeraria, tuve la suerte de conocerla y de vivir con ella 5 años. Por eso puedo decirles cosas de Lola Fisac, que algunas pueden estar recogidas en aspectos de lo que se ha escrito de historia de la obra y otros serán algunas vivencias personales de mi convivencia con ella en Madrid
hasta que me vine a Venezuela el año 1973, después de haber pasado 10 años, de 1963 a 1973, por una beca que me habían dado para ir a estudiar en España, y luego esa beca se prolongó con un poco de vida de la cual nunca me cansaré de darle gracias a Dios por fe. Fue un momento muy importante donde pude conocer mucho más de cerca al fundador, a don Álvaro, a don Javier y a muchas de esas primeras. Eh, bueno, no me voy a adelantar porque, claro, una de las primeras que conocí es Guadalupe Ortiz de Landazuri, a quien tuve oportunidad durante 9 años de tratar con continuidad. Por lo tanto, les hablaré de ella. Pero es importante que nos remontemos a, diríamos, a este cambio de giro, de ver esos amaneceres, por eso lo llamé así, porque fue el inicio de la obra. Los inicios de la obra, las primeras vocaciones, la implantación de la obra en distintos lugares del mundo. Bueno, hay mucho recogido y mucho que podemos ir viendo. Tenemos que conocer cómo fue lo de Venezuela, tenemos que conocer a fondo cuáles fueron las primeras que vinieron, que adelanto, fueron 4. Marichu Arellano, que también tenía un hermano numerario, Ana María Giver, que tenía un hermano supernumerario, Begoña Elejalde, que tenía una hermana numeraria, y Carmen Gómez del Moral, que también tenía una hermana numeraria, que fue la que empezó la obra en Uruguay, que murió estando Carmen aquí. Bueno, de todas esas cuatro primeras que llegaron a Venezuela, el año que llegaron, porque no me voy a poner a hacer historia en este momento, y todos lo sabemos, la única que está enterrada en Venezuela es Carmen Gómez del Moral. Las otras regresaron a España y murieron allí. Bueno, realmente es muy apasionante la tarea que vamos a empezar cara a este caminar nuevo que va a ser mirando y aprovechando los amaneceres. Y vamos a centrarnos en esa gracia de Dios que hemos visto fructificar a lo largo van a ser 100 años. Y tenemos que darle muchas gracias a Dios porque la historia de la obra es una partecita de la historia de la iglesia, una partecita importante, porque la historia de la obra está muy unida al desarrollo del laicado en el mundo, porque no fue hasta el Concilio Vaticano II, en los años 60, cuando de una forma definitiva se pone en claro y se define por primera vez en muchos años al laico con su vocación específica. Ustedes recuerdan, y seguramente lo han oído, cómo hasta ese momento, y luego que quedó reseñado tanto en el Catecismo de la Iglesia Católica del año 1992, como el nuevo Código de Derecho Canónico, como por primera vez se define al laico en los últimos siglos de forma positiva. Hasta entonces decían, ¿quiénes son los laicos? Dicen, los laicos son aquellos fieles bautizados que no son ni clérigos ni religiosos, que han pasado al estado religioso o al estado clerical. Entonces, se les define por lo que no son. Entonces, los que no son ni clérigos ni religiosos, aparentemente los que no tenían vocación, que ha sido un error de planteamiento hasta el Concilio Vaticano II, en el cual la obra ha tenido mucho que ver para clarificar todo esto como camino que Dios quiso dentro de la Iglesia. Bueno, hasta entonces no se definieron los laicos de una forma positiva. Los laicos somos aquellos cristianos, algún día se los voy a leer exactamente lo que dice el catecismo, pero aquellos cristianos, aquellos bautizados, que estamos llamados a ser presente a Cristo en las estructuras temporales, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en las actividades políticas, sociales, económicas y culturales, en todo el mundo en el que nos toca vivir. Bueno, yo creo que con esto dejamos abierto el espacio para empezar a hablar de distintas personas y distintas situaciones de esta historia
maravillosa de un camino que empezó en 1928, que va a cumplir 100 años de andadura, pero que esperamos que termine cuando termine este tiempo histórico de la Iglesia y del mundo. Entonces, así lo dejamos y le pedimos a San José María que nos ilumine y a la Madre del Amor Hermoso que no nos deje de su mano para que podamos de verdad recorrer con mucha fidelidad, con mucho cariño y con mucho entusiasmo este camino de amaneceres.